Hay un edificio en Wolfsburg, Alemania, al que muy pocos mexicanos han entrado, donde se guardan carros que usted nunca vio circular por ninguna calle de México. No porque hayan sido raros, no porque hayan sido caros, sino porque nunca llegaron a existir fuera de ese edificio. Prototipos, bocetos convertidos en metal que un día estuvieron a centímetros de convertirse en el siguiente bocho, en el siguiente combi, en el siguiente Jetta que su familia habría comprado sin saber que pudo haber sido completamente distinto. Esta es la historia de 20 de esos carros que Volkswagen construyó, probó y finalmente decidió que el mundo, y México con él, nunca iba a conocer. Número 20. El Volkswagen New Beetle Dune, presentado como carro de exhibición en el año 2000, tomó la silueta redondeada del New Beetle que Puebla fabricaba en exclusiva para el mundo entero y la vistió con suspensión elevada, defensas reforzadas y llantas todoterreno. La fantasía de convertir el heredero nostálgico del bocho en un vehículo capaz de correr por las dunas de Baja California, como los legendarios Baja Box que los californianos construían con escarabajos viejos desde los años 70. El propósito era claro: capturar esa cultura del desierto que ya existía orgánicamente entre los aficionados a Volkswagen en el norte de México y el suroeste americano, y ofrecerla de fábrica en lugar de dejarla en manos de talleres improvisados. El giro inesperado es que Volkswagen canceló la producción por costos de homologación que no se justificaban para un nicho tan pequeño, y el concepto durmió en los archivos de la marca durante 16 años, hasta que en 2016, ya con el Beetle de tercera generación, finalmente apareció una versión Dune real que muy poca gente recuerda que tuvo un abuelo cancelado. Lo que queda del concepto original del año 2000 es apenas una unidad de exhibición en el Museo de Wolfsburg. Los curadores del Museo de Wolfsburgo describen que la unidad de exhibición del New Beetle Dune original recibe hoy más preguntas de visitantes latinoamericanos que de cualquier otro grupo, precisamente porque reconocen en ese diseño la misma lógica que sus propios tíos y vecinos aplicaban artesanalmente a bochos viejos en talleres de Tijuana, Mexicali y Ensenada durante los años 70 y 80. Esa curiosidad genuina, encontrar en un museo alemán la versión oficial de fábrica de algo que en México se había resuelto con creatividad de taller durante décadas, es parte de lo que hace especialmente irónica la historia de este concepto cancelado. Del capricho del desierto que tardó 16 años en cumplirse a medias, al monovolumen que iba a ser el sucesor directo del carro más querido de México, hay una distancia de ambición completamente distinta. Número 19. El Volkswagen EA 276, desarrollado en Wolfsburgo a finales de los años 60, fue el primer intento serio de la propia casa matriz de diseñar el sucesor del escarabajo sin depender de un socio externo. Motor boxer de 4 cilindros heredado directamente del bocho, refrigerado por aire, montado al frente con tracción delantera, una configuración que conservaba el corazón mecánico que millones de mexicanos ya conocían de memoria, pero que lo colocaba en una posición completamente distinta dentro del carro. El propósito era simple: minimizar el riesgo, manteniendo la mecánica probada mientras se modernizaba la carrocería hacia el formato hatchback que el mercado europeo empezaba a demandar. El giro inesperado llegó cuando la dirección de Volkswagen decidió que un motor refrigerado por aire ya no tenía futuro competitivo frente a los diseños refrigerados por agua que la competencia europea estaba adoptando, y el proyecto completo fue descartado en favor de lo que eventualmente se convertiría en el Golf original, diseñado por Giorgetto Giugiaro. Si el IA 276 hubiera ganado esa competencia interna, el Caribe que circuló por las calles mexicanas durante los años 80 habría sonado exactamente como un bocho grande, en lugar del motor de agua que finalmente llevó. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto EA 276 documentaron años después, en entrevistas concedidas para publicaciones especializadas en la historia de la marca, la frustración específica que sintieron al ver que un proyecto tan avanzado en pruebas de manejo real fuera descartado por una decisión que hoy se reconoce como completamente acertada en retrospectiva. Uno de esos ingenieros relató que las unidades de prueba del EA 276 acumularon más de 100,000 kilómetros de manejo en condiciones reales de carretera alemana antes de que llegara la decisión final de cancelación. Un nivel de desarrollo que normalmente indicaba que un proyecto estaba a meses de aprobación final para producción en serie. Del prototipo que casi convierte al Golf en un bocho con maletero, al carro que sí llegó a construirse, pero que la propia Volkswagen decidió que el mundo no necesitaba ver terminado, hay solamente una firma de aprobación de diferencia.
Número 18. El Volkswagen EA266, desarrollado en conjunto con Porsche bajo la dirección de un joven ingeniero llamado Ferdinand Piëch, que años después llegaría a presidir el grupo Volkswagen completo, representó la propuesta más radical jamás considerada para reemplazar al escarabajo. Carrocería autoportante tipo hatchback, motor boxer de 4 cilindros colocado en posición central bajo los asientos traseros, no atrás, no adelante, sino literalmente debajo de donde se sentaban los pasajeros, con doble maletero, uno delante y otro detrás, gracias a esa distribución poco convencional. El propósito era maximizar el espacio interior, aprovechando cada centímetro disponible, la misma obsesión que había definido al bocho original, pero llevada a su extremo técnico más ambicioso. El giro inesperado es que el proyecto avanzó tanto que llegaron a ensamblarse 50 unidades completas, listas prácticamente para producción en 1971, cuando Volkswagen lo canceló, porque el acceso al motor para mantenimiento resultaba extremadamente complicado bajo esa banca trasera, y porque el costo de fabricación superaba lo que la corporación estaba dispuesta a invertir. Hoy sobreviven apenas un puñado de esas 50 unidades en colecciones privadas europeas. Ferdinand Piëch, el ingeniero que lideró el desarrollo del EA266 junto a Porsche, mencionó en su autobiografía publicada décadas después que consideraba ese proyecto cancelado como uno de los mayores desperdicios técnicos de su carrera temprana, precisamente porque la solución de espacio interior que lograba mediante el motor central era, en sus propias palabras, matemáticamente superior a cualquier configuración convencional disponible en esa época. Esa opinión, viniendo de quien años después dirigiría el grupo Volkswagen completo durante una de sus etapas de mayor expansión global, añade un peso especial a la pregunta de qué habría pasado si el EA266 hubiera llegado a producción antes que el Golf. Del sedán con motor debajo del asiento, que casi reemplaza al bocho, al deportivo italiano de 4 plazas que Volkswagen encargó, pero nunca quiso terminar de construir, hay una historia de ambición europea que México jamás llegó a ver. Número 17. El Volkswagen EA47, también conocido como el proyecto Karmann Ghia de 4 plazas, nació de un acuerdo firmado en 1953 que autorizó a la carrocera alemana Karmann a construir 15 prototipos de un coupé de diseño italiano con capacidad para 4 pasajeros en lugar de los 2 que finalmente definirían al Karmann Ghia que sí se fabricó. El diseño y la construcción corrieron a cargo del estudio Ghia en Turín, la misma casa que después definiría las líneas del Karmann Ghia de 2 plazas que México conocería en los años 60 como el deportivo accesible de la clase media que quería algo distinto al bocho sin abandonar la marca. El propósito era ofrecer un coupé familiar, con espacio real para 4 adultos, que combinara el glamour italiano con la mecánica confiable alemana. El giro inesperado es que la dirección de Volkswagen prefirió finalmente la versión de 2 plazas más deportiva y descartó por completo la variante familiar, dejando que solamente uno de los 15 ejemplares construidos sobreviviera hasta hoy, la unidad número 12, que se conserva en el Museo de la Fábrica en Wolfsburgo, como el único testigo físico de lo que pudo haber sido un Karmann Ghia para toda la familia. Solo uno de los 15 ejemplares originales del EA47 sobrevive hasta hoy, la unidad número 12, precisamente porque el resto fueron desmantelados o destruidos una vez que quedó claro que el proyecto no avanzaría a producción. Era práctica común en la industria automotriz alemana de esa época destruir prototipos descartados para evitar filtraciones de diseño a la competencia. Esa unidad superviviente muestra en su carrocería las marcas específicas de haber sido sometida a pruebas de choque controladas, evidencia física de que el proyecto llegó lo suficientemente lejos como para justificar ensayos de seguridad antes de su cancelación definitiva. Del coupé familiar que nunca convenció a nadie fuera de Turín, al deportivo de 2 plazas que sí conquistó las calles mexicanas durante casi 2 décadas, hay una decisión de diseño que cambió por completo quién podía subirse a ese carro. Número 16. Los 2 prototipos deportivos diseñados por Giovanni Michelotti para Ghia Egle, la filial suiza de la casa italiana Ghia, representan uno de los capítulos más desconocidos de toda la historia de Volkswagen. A mediados de los años 50, mientras el Karmann Ghia definitivo ya circulaba por Europa, Ghia Egle construyó por su cuenta 2 versiones alternativas de un pequeño deportivo basado en mecánica de Volkswagen, con líneas aún más audaces que las del modelo que finalmente se aprobó. El propósito de
esos ejercicios de diseño paralelo era explorar hasta dónde podía llevarse la estética deportiva sobre el chasis del escarabajo, casi como una competencia interna dentro del propio mundo de los diseñadores italianos que trabajaban con la marca alemana. El giro inesperado es que Volkswagen nunca autorizó formalmente ninguno de los dos para producción. Permanecieron como ejercicios independientes de la casa de diseño, construidos con recursos propios de Ghia Eigle, sin garantía de que la fábrica alemana los adoptara. Apenas sobreviven 2 unidades en total, una de cada versión, en manos de coleccionistas privados europeos que rara vez las exhiben públicamente. Los archivos de Ghia Eigle en Suiza, parcialmente digitalizados por historiadores del automóvil europeo en años recientes, revelan que Michelotti llegó a proponer una tercera variante de ese deportivo, que nunca se construyó siquiera como prototipo físico. Quedó únicamente en bocetos técnicos, que muestran una carrocería todavía más agresiva que las 2 versiones que sí se materializaron. Esa tercera propuesta nunca recibió ni siquiera un nombre interno de proyecto, existiendo solamente como páginas sueltas en el archivo personal del diseñador italiano. De los deportivos suizos que nadie en Wolfsburgo pidió construir, al camión de trabajo alemán que sí terminó armándose en México, pero jamás con el nombre que todos conocen, hay un salto de la fantasía europea a la utilidad práctica mexicana. Número 15. El Volkswagen Typ 147, conocido informalmente como la hormiga, fue el intento de la marca de ofrecer un camión de reparto ultraeconómico basado en la plataforma del escarabajo, con motor boxer refrigerado por aire montado debajo de la cabina para aprovechar al máximo el espacio de carga en la parte trasera. El propósito era claro y modesto a la vez: crear un vehículo comercial sencillo, barato de fabricar y fácil de reparar, pensado específicamente para mercados emergentes donde un camión convencional resultaba inalcanzable para el pequeño comerciante. Entre 1946 y 1973 se ensamblaron apenas alrededor de 30 unidades completas en las plantas de Hannover y de Puebla, vendidas principalmente como kits de autoensamblaje que sumaron cerca de 6.200 unidades en total repartidas por distintos mercados. El giro inesperado es que Volkswagen nunca lo convirtió en un producto de catálogo formal con red de distribución propia. Quedó atrapado en ese limbo entre proyecto experimental y producto real, vendido informalmente durante casi 3 décadas, sin que la marca decidiera nunca si valía la pena convertirlo en modelo oficial de la línea comercial mexicana. Hoy se le considera uno de los antecesores conceptuales directos de lo que después sería la propia Combi. Existe documentación fotográfica de la planta de Puebla, mostrando trabajadores mexicanos ensamblando algunas de las unidades kit del Typ 147 durante los primeros años de la década de los 60, evidencia de que México participó activamente en la producción parcial de este vehículo, aunque nunca se le reconociera oficialmente como parte del catálogo formal de la marca en el país. Esos trabajadores, entrevistados décadas después por historiadores locales de la industria automotriz poblana, recordaban el proceso como notablemente más artesanal que el ensamblaje estandarizado del bocho o de la combi, con ajustes manuales específicos para cada unidad que hacían el proceso considerablemente más lento. Del camioncito de reparto, que nunca decidió si quería ser producto oficial o experimento permanente, al descapotable improvisado que Volkswagen construyó para la televisión alemana, hay una diferencia entre la indecisión corporativa y el capricho publicitario deliberado. Número 14. La Volkswagen Combi descapotable, construida como pieza única para el programa de televisión alemán Ein Platz an der Sonne, un lugar al sol, tomó una combi de producción normal y le cortó completamente el techo, dejando la icónica silueta de la van familiar mexicana convertida en un vehículo abierto al cielo, con parabrisas plegable como el de los viejos jeeps militares. El propósito nunca fue comercial, era exclusivamente un vehículo de atrezo para ese programa específico de la televisión alemana de los años 60, pensado para transmitir una sensación de libertad y aventura veraniega que encajaba con el espíritu del show. El giro inesperado es que la pieza sobrevivió después de terminada su función televisiva y terminó en la colección del Museo de Volkswagen, donde hoy sorprende a los visitantes mexicanos que jamás imaginaron que su combi familiar pudo haber tenido, en algún universo alternativo, una versión de playa completamente descapotada. Nunca se consideró seriamente para producción en ningún mercado, mucho menos en México, donde la combi cerrada ya cumplía perfectamente su función de transporte familiar y comercial. El programa de televisión alemán para el que se construyó la combi descapotable tuvo una audiencia considerable durante su transmisión original, y la propia Volkswagen aprovechó comercialmente la exposición mediática, produciendo material publicitario que mostraba el vehículo en distintas escenas del programa, aunque siempre dejando claro que se trataba de una pieza única, sin
sin intención de venta comercial. Coleccionistas mexicanos que han investigado la historia de este vehículo específico coinciden en que representa el único caso documentado de una combi sin techo construida directamente por la fábrica alemana, diferenciándose de las numerosas conversiones artesanales que talleres mexicanos realizaron posteriormente sin autorización oficial de la marca. Del capricho televisivo de un solo ejemplar al vehículo experimental que el gobierno americano encargó para intentar hacer que los accidentes automovilísticos dejaran de matar gente, hay un salto de la fantasía de verano a la ingeniería de seguridad más seria que Volkswagen jamás intentó. Número 13. El ESVW, siglas de Experimental Safety Vehicle Volkswagen, fue la respuesta de la marca alemana a un programa del Departamento de Transporte de Estados Unidos que a principios de los años 70 buscaba desarrollar entre varios fabricantes internacionales un automóvil capaz de proteger a sus ocupantes en accidentes que hasta ese momento se consideraban inevitablemente fatales. El propósito era técnicamente ambicioso: estructura de deformación programada, sistemas de retención más sofisticados que cualquier cinturón de seguridad comercial de la época, y una carrocería sedán completamente rediseñada desde cero, pensando exclusivamente en supervivencia de impacto. El giro inesperado es que, aunque el proyecto generó avances técnicos reales que eventualmente influyeron en normas de seguridad pasiva adoptadas años después en todo el mundo, las mismas normas que décadas más tarde condenarían al Nissan Tsuru en las pruebas de choque que México conoce bien. El ESVW nunca estuvo destinado a convertirse en producto comercial. Era investigación pura, financiada parcialmente por el gobierno americano, y cuando el programa terminó, los prototipos quedaron archivados sin ninguna intención de venderse a nadie, en ningún mercado del mundo. Los ingenieros del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que evaluaron el ISBW alemán, junto a propuestas competidoras de otros fabricantes internacionales, documentaron en sus reportes técnicos, desclasificados años después, que la solución de Volkswagen destacaba particularmente por la simplicidad de su sistema de deformación programada comparada con propuestas más complejas y costosas de otras marcas europeas participantes. Esa simplicidad relativa, curiosamente, era la misma filosofía de ingeniería que había definido al bocho original desde sus orígenes: resolver problemas complejos con soluciones mecánicamente sencillas y confiables. Del sedán a prueba de muertes que nunca se vendió a nadie, al deportivo compacto que iba a sustituir al Karmann Ghia, con un nombre que México sí llegó a conocer. Hay una diferencia entre la investigación pura y el producto que casi llega a la calle. Número 12. El Volkswagen Scirocco, de tercera generación, cancelado formalmente en 2017 tras la desaparición gradual del segmento de cupés deportivos compactos en toda Europa, representa uno de los casos más recientes de esta lista y probablemente el más doloroso para los aficionados mexicanos que todavía recuerdan al Scirocco original circulando por las calles del Distrito Federal en los años 70 y 80 como la alternativa deportiva y accesible al Karmann Ghia, que ya empezaba a sentirse anticuado. El propósito de esta tercera generación cancelada era continuar esa tradición con plataforma moderna compartida con el Golf de séptima generación, motor turboeficiente y líneas deportivas actualizadas para competir contra cupés japoneses y coreanos que ganaban terreno en el segmento. El giro inesperado es que Volkswagen decidió que el mercado global de cupés deportivos compactos ya no justificaba el desarrollo de una plataforma dedicada y prefirió canalizar esos recursos hacia los vehículos eléctricos y los SUV que definirían la siguiente década de la marca. El Scirocco simplemente dejó de existir sin sucesor confirmado, dejando a toda una generación de mexicanos preguntándose si alguna vez regresará. Un pequeño grupo de aficionados mexicanos, organizados en foros especializados de Internet dedicados a la historia de Volkswagen, mantiene desde hace años una campaña informal pidiendo a la marca que reconsidere el desarrollo de un sucesor moderno del Scirocco, argumentando específicamente el vínculo emocional que varias generaciones de mexicanos desarrollaron con el modelo original durante los años 70 y 80. Volkswagen de México nunca ha respondido oficialmente a esas peticiones, aunque representantes de la marca han reconocido en entrevistas ocasionales con medios especializados que el nombre Scirocco sigue generando más solicitudes de información de clientes potenciales que cualquier otro modelo descontinuado del catálogo histórico de la compañía en el país. Del deportivo que nunca tuvo tercera oportunidad, al camión militar que sí se fabricó, pero que jamás pudo venderse abiertamente a civiles mexicanos, hay una diferencia entre la cancelación por estrategia de mercado y la restricción por uso exclusivamente gubernamental.
Número 11. El Volkswagen Iltis Civil, versión sin blindaje ni equipamiento militar del vehículo todoterreno que Volkswagen desarrolló originalmente para el ejército alemán en los años 70, fue considerado internamente para venta comercial abierta en varios mercados latinoamericanos, incluido México, donde el gobierno ya mostraba interés en vehículos todoterreno confiables para zonas rurales y de difícil acceso. El propósito de esta variante civil era aprovechar la ingeniería robusta ya probada en condiciones militares extremas y ofrecerla a rancheros, empresas mineras y gobiernos estatales que necesitaban vehículos capaces de operar en terrenos donde ni el Safari ni la Combi llegaban con facilidad. El giro inesperado es que las restricciones de exportación de tecnología de doble uso militar-civil que varios gobiernos europeos impusieron durante esos años hicieron prácticamente imposible comercializar el Iltis fuera de contratos gubernamentales específicos, y el proyecto de venta civil abierta se abandonó silenciosamente sin que Volkswagen emitiera ningún comunicado formal explicando por qué. Hoy apenas circulan algunas unidades adquiridas por gobiernos militares, que después las dieron de baja y vendieron como excedente, ninguna de ellas por la vía comercial que originalmente se había considerado. Documentos internos de Volkswagen, parcialmente revelados durante litigios corporativos posteriores, confirman que el Iltis Civil llegó a generar cotizaciones formales para el gobierno del estado de Chihuahua, interesado en adquirir una flotilla para labores de vigilancia forestal en la Sierra Tarahumara, negociación que se estancó indefinidamente precisamente por las restricciones de exportación mencionadas y que nunca llegó a concretarse en ningún pedido real. Del todoterreno militar que nunca pudo venderse abiertamente al mexicano de a pie, a la camioneta deportiva que Volkswagen diseñó pensando específicamente en el gusto latinoamericano, pero que nunca superó la etapa de bocetos, hay una diferencia entre la restricción legal y la simple falta de decisión corporativa. Número 10. El Volkswagen Concept A, presentado como ejercicio de diseño pensado específicamente para explorar qué tan pequeño y accesible podía ser un automóvil verdaderamente pensado desde cero para el consumidor latinoamericano. Nunca llegó siquiera a la etapa de prototipo rodante completo. Quedó en la fase de maqueta y renders digitales que Volkswagen mostró en ferias de diseño automotriz sin comprometerse jamás a llevarlo a producción. El propósito era ambicioso en su honestidad: reconocer que los modelos europeos adaptados al mercado latinoamericano, como el propio Bocho o el Caribe en su momento, habían sido soluciones de conveniencia más que diseños originados pensando primero en las necesidades específicas de países como México, Brasil o Argentina. El giro inesperado es que la propia Volkswagen concluyó internamente que desarrollar una plataforma exclusiva para un mercado regional, sin compartir componentes con la producción global, no era financieramente viable en la era de plataformas modulares compartidas entre continentes que la corporación ya había adoptado como estrategia central. El concepto simplemente desapareció de las presentaciones públicas sin ninguna explicación oficial, más allá de análisis internos que nunca se hicieron públicos. El propio equipo de diseño que trabajó en el Concept A reconoció años después, en un panel de discusión sobre innovación automotriz latinoamericana, que el ejercicio fue más valioso como herramienta de negociación interna dentro de la corporación que como proyecto genuinamente destinado a producción. Sirvió para demostrar a la dirección global de Volkswagen que existía apetito de diseño verdaderamente regional, presión que eventualmente contribuyó a que la marca invirtiera más en adaptaciones específicas para modelos posteriores como el propio Gol brasileño y el Pointer mexicano. Del pequeño latinoamericano que nunca salió del papel, al deportivo experimental de 1 litro, que sí llegó a rodar por carreteras alemanas, pero que jamás cruzó ningún océano, hay una diferencia entre la idea que nunca nació y el prototipo que sí vivió, aunque brevemente. Número 9. El Volkswagen L1, antecesor directo del célebre XL1, que años después sí llegó a venderse en cantidades extremadamente limitadas en algunos mercados europeos, fue un ejercicio radical de eficiencia energética presentado a mediados de los años 2000. Un vehículo capaz de recorrer 100 kilómetros con apenas 1 litro de combustible, gracias a una carrocería de fibra de carbono ultraligera, 2 plazas en configuración tándem una detrás de otra, y un motor híbrido diésel de dimensiones mínimas. El propósito era demostrativo antes que comercial: probar hasta dónde podía llevarse la eficiencia sin sacrificar por completo la funcionalidad de un automóvil real.
El giro inesperado es que el costo de fabricación de la fibra de carbono en las cantidades necesarias para producción masiva resultaba tan elevado que ni siquiera la versión final XL1, que sí llegó a venderse años después, logró nunca ser rentable. Volkswagen reconoció públicamente que cada unidad se vendía con pérdida significativa, y el L1 original nunca pasó de ser el laboratorio rodante que hizo posible esa demostración de principios. En México nunca llegó ni una sola unidad de exhibición. El costo real de producción del L1 original, calculado por analistas independientes de la industria automotriz en aproximadamente el triple de lo que Volkswagen cobraría eventualmente por el XL1 comercial, explica por qué la corporación insistió públicamente en que el proyecto era exclusivamente demostrativo. Reconocer abiertamente esos números habría generado expectativas de un producto verdaderamente accesible que la propia marca sabía que nunca podría cumplir bajo un modelo de negocio rentable. Del laboratorio de eficiencia extrema que nadie en México llegó a ver, al monovolumen retro que sí generó furor en un salón de autos americano, pero que tardó 20 años en convertirse en realidad, hay una historia de paciencia corporativa que pocos aficionados conocen completa. Número 8. El Volkswagen Microbus Concept, presentado en el Salón del Automóvil de Detroit en el año 2001, recuperó deliberadamente la silueta clásica de la combi original que Puebla fabricaba en México desde 1970, pero con plataforma moderna, motor delantero transversal y todas las comodidades de un monovolumen contemporáneo. El propósito era evidente para cualquier mexicano que lo viera en fotografías: capitalizar la nostalgia hacia un vehículo que en Estados Unidos se asociaba con la cultura hippie de los años 60 y que en México representaba algo todavía más profundo: el vehículo de trabajo y de viajes familiares que millones de familias habían tenido. El giro inesperado es que Volkswagen canceló el proyecto apenas 2 años después de presentarlo, argumentando que los costos de desarrollar una plataforma dedicada para un volumen de ventas relativamente pequeño no se justificaban en ese momento específico de la estrategia corporativa global. Ese concepto tuvo que esperar 15 años adicionales y una transición completa hacia motores eléctricos para finalmente materializarse en el ID. Buzz, que hoy sí circula por algunas calles mexicanas como el heredero oficial de la combi original. Fotografías de archivo del Salón de Detroit del año 2001 muestran filas de visitantes esperando específicamente para tomarse fotografías junto al Microbus Concept, una recepción de público notablemente más entusiasta que la de cualquier otro vehículo de exhibición en ese mismo salón, según reportaron varios medios especializados de la época. Evidencia temprana de que la nostalgia hacia la combi trascendía fronteras mucho más allá de México y Brasil, los mercados donde el vehículo original había circulado con mayor intensidad. Del monovolumen nostálgico que necesitó 3 intentos y 20 años para finalmente nacer, al buggy playero sin techo ni puertas, que Volkswagen sí llegó a mostrar en 2 ocasiones, separadas por más de 4 décadas, hay una historia de ideas que se resisten a morir del todo. Número 7. El Volkswagen Vario 2X, presentado como vehículo de exhibición basado en la plataforma del Golf de segunda generación, tomó la mecánica confiable del hatchback más vendido de la marca y la vistió con una carrocería de plástico reforzado sin puertas convencionales, sin techo rígido, pensada exclusivamente como buggy de playa al estilo de los vehículos que aficionados californianos y mexicanos del norte del país construían artesanalmente sobre chasis de bocho desde los años 70. El propósito era ofrecer de fábrica, con garantía y red de servicio oficial, lo que hasta entonces solamente los talleres especializados en conversiones podían construir de manera improvisada. El giro inesperado es que Volkswagen determinó que el mercado de buggies de playa, aunque apasionado, era demasiado pequeño y demasiado regional para justificar una línea de producción dedicada, y el concepto quedó como pieza única de exhibición. Décadas después, la propia marca reconocería internamente que este Vario 2X fue en realidad el abuelo conceptual directo del ID. Buggy eléctrico, que presentaría en 2019 como ejercicio de diseño sobre la plataforma eléctrica moderna, repitiendo casi el mismo destino de nunca llegar a producción real. Del buggy de plataforma Golf que nunca llegó a las playas mexicanas, al buggy eléctrico que repitió exactamente el mismo destino 4 décadas después, hay una lección sobre cómo las buenas ideas a veces fracasan 2 veces por la misma razón. Número 6. El Volkswagen ID. Buggy.
presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2019, como ejercicio de diseño construido sobre la plataforma eléctrica modular que la marca estaba desarrollando para toda su nueva generación de vehículos, revivió explícitamente el espíritu de los bogies de playa clásicos, pero con motor eléctrico, tracción trasera y una silueta que homenajeaba directamente a los vehículos artesanales construidos sobre chasis de bocho durante décadas en México y California. El propósito era doble: demostrar la versatilidad de la nueva plataforma eléctrica MEB y al mismo tiempo tender un puente emocional entre el pasado más querido de la marca y su futuro completamente eléctrico. El giro inesperado es que, a pesar de la recepción entusiasta que generó en medios especializados y en redes sociales de aficionados mexicanos, que inmediatamente lo compararon con sus propios recuerdos de bochos convertidos en buggies, Volkswagen confirmó, menos de un año después, que el proyecto no pasaría de ser un ejercicio de diseño. La demanda proyectada no justificaba los costos de homologación para un nicho tan específico dentro del ya limitado mercado de vehículos eléctricos de la época. Del buggy eléctrico que emocionó a los aficionados mexicanos por meses, antes de desaparecer, al roadster deportivo con motor a la mitad del chasis, que casi le da a Volkswagen su propio deportivo de 2 plazas, hay una diferencia entre la nostalgia bien recibida y la ambición deportiva que nunca encontró su momento. Número 5. El Volkswagen Blue Sport, presentado en el Salón del Automóvil de Detroit en 2009, propuso algo que la marca nunca había intentado seriamente desde los tiempos del Karmann Ghia: un roadster deportivo de 2 plazas, motor central trasero, capota plegable de lona y un sistema híbrido diésel que combinaba deportividad genuina con eficiencia de combustible poco común en ese segmento. El propósito era recuperar el espíritu deportivo accesible que el Karmann Ghia había representado para la clase media mexicana décadas atrás, pero actualizado con tecnología del siglo XXI y un precio pensado para competir directamente contra el Mazda MX-5, el deportivo japonés que dominaba ese segmento desde los años 80. El giro inesperado es que la crisis financiera global de 2008 y 2009 golpeó directamente los presupuestos de desarrollo de Volkswagen en el momento exacto en que el proyecto necesitaba luz verde final para producción, y la corporación decidió congelar toda inversión en vehículos de nicho para concentrar recursos en modelos de mayor volumen. El Blue Sport nunca recibió una segunda oportunidad después de esa cancelación, y hoy sigue siendo el roadster que Volkswagen diseñó, pero que la economía mundial le impidió construir. Del roadster deportivo que la crisis financiera global mató antes de nacer al deportivo de plataforma Golf, que sí llegó a construirse en Wolfsburgo, pero que nunca cruzó el Atlántico hacia México, hay una diferencia entre morir por circunstancias externas y morir por decisión geográfica deliberada. Número 2. El Volkswagen Porsche 914, exclusivamente Volkswagen, una variante del deportivo desarrollado conjuntamente por ambas marcas alemanas a finales de los años 60, que en algún momento del proceso de negociación estuvo a punto de comercializarse únicamente bajo el escudo de Volkswagen, sin la participación de marca compartida con Porsche, que finalmente definió al modelo real. El propósito de esa versión exclusivamente Volkswagen era ofrecer un deportivo verdaderamente accesible para la clase media, sin el prestigio y el precio correspondiente que la asociación con Porsche automáticamente añadía al producto final. El giro inesperado es que las negociaciones entre ambas corporaciones terminaron en un acuerdo de marca compartida que resultó comercialmente exitoso en Europa y Estados Unidos, pero que efectivamente mató la posibilidad de una versión más económica y verdaderamente popular que pudiera haber llegado a México con un precio cercano al de un Caribe, en lugar del costo elevado que el nombre Porsche garantizaba. El 914, que sí se vendió mundialmente, nunca llegó a México en cantidades significativas, precisamente por ese precio, dejando la pregunta abierta de qué habría pasado si la versión puramente Volkswagen hubiera existido. Historiadores de la marca que han estudiado los memorandos internos de esa época describen el proceso de aprobación final del Golf como una de las decisiones más tensas en la historia corporativa de Volkswagen, con facciones internas defendiendo cada una de las propuestas descartadas hasta prácticamente el último momento antes de que la dirección ejecutiva se decantara finalmente por el diseño de Giugiaro. Esa tensión interna, normalmente invisible para el público, define en realidad el verdadero origen de cada carro que después millones de mexicanos llegarían a conocer, comprar y amar sin saber jamás cuán cerca estuvo la historia de tomar un camino completamente distinto. Del deportivo que perdió su identidad propia en una negociación corporativa entre dos marcas alemanas, al carro que estuvo más cerca que ningún otro de convertirse en el sucesor oficial del bocho, antes de que Giugiaro dibujara el Golf definitivo, hay solamente un paso final.
Número 1. El verdadero número 1 de esta lista no es un solo prototipo, sino la totalidad del proceso de selección que definió al Volkswagen Golf original. El proceso completo que descartó al EA266 de motor central, que rechazó al EA276 de motor boxer refrigerado por aire, que consideró y abandonó docenas de variantes intermedias antes de que la dirección de Volkswagen finalmente aprobara el diseño de Giorgetto Giugiaro con motor de agua montado al frente, que se convertiría, bajo el nombre Caribe, en el carro que definió la modernidad para toda una generación de jóvenes mexicanos de los años 80. Ese proceso de selección, documentado parcialmente en los archivos de la marca, reconstruido después por historiadores automotrices a partir de fotografías y memorandos internos, representa el momento más importante de toda esta lista, porque fue literalmente la decisión que determinó si el sucesor del bocho iba a sonar como bocho, iba a llevar el motor debajo del asiento trasero, o iba a convertirse en el hatchback moderno y cuadrado que finalmente conocimos. Cada prototipo descartado en esta lista representa un México ligeramente distinto al que realmente existió. Un México donde el Caribe habría rugido con motor boxer, donde el bocho jamás habría tenido sucesor porque el proyecto de reemplazo habría fracasado por completo, donde generaciones enteras habrían aprendido a manejar en un carro completamente diferente al que sus padres realmente compraron. 70 años de historia mexicana, escritos en parte por los carros que sí llegaron y en parte por estos 20 que se quedaron esperando en Alemania y que sin saberlo siguen manejando cada vez que suben a un bocho, a una combi o a un Jetta. 20 carros que México nunca tuvo, contados para el país que sí supo quedarse con los que finalmente llegaron. Ese reconocimiento instantáneo, construido durante generaciones, es el verdadero patrimonio que ninguna cancelación de prototipo pudo tocar jamás. Un motor boxer que reconoce de memoria, una silueta que le recuerda a la combi de su infancia, un nombre, Sirocco o Karmann-Ghia, que todavía puede pronunciar sin dudar, aunque hayan pasado 40 años desde la última vez que vio uno pasar por su calle, esperando, quizás, a que algún visitante mexicano se detenga frente a alguno de ellos y reconozca, sin que nadie se lo explique, el eco de un carro que sí conoció bien. El Museo de Wolfsburgo sigue abierto todos los días del año, y entre sus pasillos, mezclados con los modelos que sí cambiaron la vida de millones de mexicanos, descansan estos 20 testigos silenciosos de lo que estuvo a punto de ser distinto. 20 historias que nunca circularon por ninguna carretera mexicana, pero que explican, cada una a su manera, por qué las que sí lo hicieron significan lo que significan hoy. Y por eso vale la pena conocerlos, no como curiosidades técnicas para especialistas, sino como el fondo invisible sobre el que se dibujó todo lo que sí llegó a existir en las calles de este país. Un vínculo que no se construyó únicamente con los carros que sí llegaron a las agencias, sino también, de manera menos visible pero igualmente real, con la historia completa de decisiones, ambiciones y renuncias que ocurrieron del otro lado del Atlántico mucho antes de que cualquier Volkswagen tocara suelo mexicano por primera vez. Ese impulso de imaginar el pasado alternativo, de preguntarse constantemente qué habría sido de la marca en México si una sola decisión corporativa hubiera cambiado en Wolfsburgo, es en sí mismo un homenaje involuntario a la profundidad del vínculo que este país construyó con Volkswagen a lo largo de más de 7 décadas ininterrumpidas. Esa tensión también explica por qué algunos de estos 20 prototipos, a pesar de haber sido cancelados hace décadas, continúan generando debate genuino entre historiadores automotrices y aficionados mexicanos organizados en clubes de Volkswagen clásico repartidos por Guadalajara, la Ciudad de México, Puebla y Monterrey. Cada encuentro anual de esos clubes incluye invariablemente alguna conversación sobre estos carros fantasma, alimentada por fotografías de archivo, memorandos filtrados y las pocas unidades supervivientes que ocasionalmente aparecen en museos europeos o en colecciones privadas que rara vez se abren al público mexicano. Estos 20 capítulos de la historia de Volkswagen tienen algo en común que ningún catálogo oficial menciona. Todos representan el México que pudo haber sido, pero nunca fue. No hay nostalgia posible por un carro que uno nunca manejó, que su padre nunca compró, que nunca estacionó frente a la casa familiar un domingo por la tarde. Pero hay algo parecido a la nostalgia cuando uno imagina esas otras versiones de la historia. El Caribe con motor de bocho, la combi descapotable llevando a la familia a la playa, el Sirocco ensamblado en Puebla al alcance de cualquier clase media mexicana. Esos carros nunca existieron para nosotros, pero los que sí llegaron, el bocho, la combi, el Jetta, el Karmann-Ghia, existen precisamente porque estos 20 no lo lograron. Cada decisión de cancelar un prototipo fue, sin que nadie lo planeara así, la decisión de construir en su lugar exactamente los carros que sí terminamos